nosotros somos de los que acompañamos, aunque probablemente si lo hubiéramos tenido que hacer, lo hubiéramos hecho de otro modo, la estatización parcial de YPF. Y en realidad, en el momento en que lo hicimos conscientes de que el hecho de que se estuviera estatizando el 51% de las acciones no necesariamente quería decir que estuviésemos dando una vuelta de página en términos de política energética en el país. Es decir, eso para nosotros aparecía como un interrogante, básicamente por lo que era la historia previa que de alguna manera habíamos tenido y en las manos incluso del propio gobierno que estaba llevando a cabo el proceso de estatización. Igualmente, los pasos que se dieron después desde nuestro punto de vista marcan que en realidad no hay exactamente un cambio en la orientación energética del gobierno, pero quiero ser muy claro, para nosotros eso no cambia el hecho de que valía la pena y valió la pena acompañar la estatización parcial, porque siempre es mejor tener parte del paquete accionario de la principal empresa petrolera de la Argentina a no tenerlo. Y la verdad que en todo caso lo que estamos discutiendo son cuestiones que hacen a la gestión, pero de hecho, objetivamente, hay un peso estructural del Estado en el mercado hidrocarburífero mayor que el que existía antes de una definición de interdependencia. Por lo tanto, aún discrepando con lo que el gobierno está haciendo después de la estatización, para nosotros es importante que el 51% de las acciones estén en manos del PEC, o en manos del Estado argentino. ¿Cómo se llega al tema de estatizar parcialmente el 51% de las acciones? Bueno, en parte lo comentaba recién Martín, hay una historia reciente de depredación del recurso hidrocarburífero en la Argentina. Hay una historia que tiene que ver con el hecho de que junto con este proceso de depredación hay también una historia donde los impactos ambientales del sector hidrocarburífero también han estado por demás fuera del control que debieron haber tenido. Y en alguna medida, algún dato él dijo, pero ciertamente el proceso se complejiza a partir del momento de la compra de YPF por Repsol. Hay todo un proceso por el cual desde ese momento en más, buena parte de las utilidades de nuestra empresa petrolera terminan saliendo al exterior. En primer lugar, del 99 al 2003 aproximadamente estuvieron en el orden del 66% las utilidades que se remitían al exterior. Eso fue subiendo y prácticamente terminamos en un 88% de utilidades que se transferían, y a partir del acuerdo con Eskenazi directamente ya lo que se terminaba transfiriendo superaba el total de utilidades que la empresa de alguna manera generaba. A eso es a lo que le llamo proceso de vaciamiento y de depredación. Y ciertamente lo que eso implicó es que la Argentina lo que no manejó, y que ese es buena parte del problema que hay que discutir, lo que la Argentina no ha manejado y todavía sigue en discusión, si lo maneja en función de una perspectiva distinta, es la ventaja de disponer de un recurso de esta naturaleza. Ventaja que tiene que ver con la diferencia que existe entre el costo de producción hidrocarburífero a nivel local y el precio internacional vigente. Esa ventaja es lo que de alguna manera se denomina renta, y esa es la clave de la discusión política a dar. ¿Qué se hace con la renta, con la ventaja de la que disponemos? ¿Quién la apropia o quiénes la apropian? ¿Y de qué manera se utiliza para poder sostener y modificar la matriz energética del país?
En ese sentido, el contexto previo a la estatización parcial del 51% es el contexto de la depredación ambiental, de la depredación del recurso hidrocarburífero y de la dilapidación de la renta hidrocarburífera que los argentinos o que la Argentina tiene. La consecuencia de esto se termina objetivando en el estancamiento del sector, en el hecho de que no generamos más reservas que los barriles de petróleo que sacamos. Está estancada de alguna manera esa relación en la Argentina, y en el hecho de que ingresamos en una fase de déficit en materia hidrocarburífera muy significativo, que hace que en apenas 6 meses de este año estemos duplicando prácticamente el déficit que tuvimos el año pasado, y estemos llevando la cuenta de importaciones en materia energética de alrededor de 9.000 millones de dólares a aproximadamente 12.000 o 13.000 millones de dólares. En ese sentido, digamos que cuando aparece la definición de la estatización, la pregunta era si la estatización era para resolver estos temas que de alguna manera estaban planteados. Y de alguna forma el acuerdo con Chevron plantea algunas dudas en este sentido. Ya las dudas comenzaron en el momento en donde la decisión que toma YPF inicialmente es la decisión de recomponer precios, recomponiendo rentas de las petroleras privadas, en lugar de discutir cómo se avanzaba sobre una auditoría general de las reservas en nuestro país y cómo se avanzaba en una revisión de las concesiones para evaluar en qué medida tenía sentido seguir manteniendo las concesiones que hasta este momento seguían existiendo en la Argentina. Cuando aparece entonces el tema del acuerdo con Chevron, aparecen algunas dudas adicionales. Primero porque, más allá de la discusión científica y razonable respecto a si tiene impacto ambiental negativo o no lo tiene, o qué características tiene ese pasivo ambiental, lo cierto es que tal cual se está dando el proceso del acuerdo con Chevron, se hace pasando por encima de todas las normas vigentes, que son bastante laxas, y además estableciendo mecanismos que impiden la posibilidad de un control ambiental mínimamente serio, cosa que voy a desarrollar luego. O sea que el tema no pasa por no debatir adecuadamente el impacto ambiental, sino que ya las condiciones bajo las cuales se estructura el acuerdo impiden el control ambiental de manera adecuada. En segundo lugar, hay una suerte de retorno a entender los incentivos para la participación del capital privado, asociándolos con el tipo de incentivos que estaban presentes en los decretos desreguladores de la década de los 90, en donde lo que aparece es libre disponibilidad del crudo y de la divisa, reducción de los aranceles de importación para equipamiento y maquinaria, el tema del manejo del 100% de las divisas de exportación, todo un conjunto de conceptos que son los conceptos principales que nutrieron los decretos desreguladores de los 90. El otro elemento que también hay que ver es en qué medida la actividad que estamos poniendo en marcha se funda en información certera. Efectivamente hay reservas probadas en vaca muerta para llevar adelante la extracción de la cual se está hablando. Ese es otro tema que vale la pena discutir. Y la otra cuestión es ¿por qué elegir una empresa que, además de que en términos de asociación regional podríamos discutir si no teníamos mejores socios para poder llevar adelante una operación de esta naturaleza, también es cierto que esta empresa es una empresa con historia en la región y con historia en el país. En este sentido,
el otro elemento que también hay que observar es que el acuerdo vuelve a poner, a pesar del discurso acerca del autoabastecimiento, vuelve a poner el tema del sesgo exportador como una clave de la orientación de la política en materia hidrocarburífera. Trato de desarrollar de alguna manera los puntos que acabo de mencionar, que son los que me parece que vale la pena considerar. Respecto al tema ambiental, un pozo convencional utiliza aproximadamente unos 75.000 litros de agua dulce, mientras un pozo no convencional puede demandar entre 30 y 40 millones de litros de agua. El 2% de ese agua inyectada son productos químicos, algunos de estos altamente contaminantes, otros desconocidos por secreto industrial. El 50% del agua y químicos inyectados regresa, acá viene el tema que mencionaban antes, altamente regresa a la superficie durante la etapa de producción y también a su paso podría naturalmente fluir contaminando las napas de agua, como ya sucediera en algunas otras regiones del mundo, entre ellas en los propios Estados Unidos. De estos químicos, el 25% son cancerígenos y mutagénicos, el 40-50% afecta negativamente los órganos internos y el 75% afecta el funcionamiento de órganos sensitivos, básicamente ojos y piel. La consecuencia de situaciones como esta es que de repente en el mundo, en Francia, se prohibió la técnica del fracking, al igual que en Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Suiza, Australia y Sudáfrica, y también en varios estados de los Estados Unidos. Hay que observar también que el tipo de explotación que está planteado en Vaca Muerta supone un mínimo de 3,7 pozos por kilómetro cuadrado y un máximo de 7 pozos y medio por kilómetro cuadrado. Es decir, además de los elementos que el fracking ya contiene, en la cantidad de pozos por metro cuadrado que se están planteando, nos están hablando de una explotación de fracking intensivo, porque en realidad supera la densidad promedio vigente, establecida por ejemplo en las normativas norteamericanas, que son 2,6 pozos por kilómetro cuadrado, y supera incluso la densidad máxima permitida en los que se denominan los pozos de relleno, que son 6 pozos por kilómetro cuadrado. Acá en la Argentina nosotros no tenemos normativa respecto a este tipo de cuestión, y tal cual está planteada la cosa en el caso de Vaca Muerta, se tiene un tipo de explotación que es de fracking intensivo comparado con las normas existentes en otros lados. A esto se agrega el hecho de que en realidad, de acuerdo a la legislación del Neuquén, que mencionaban recién, debió haber existido un estudio de impacto ambiental. No existió. Digamos que el problema que plantea la explotación tal cual está planteada es la vecindad de la explotación con el río Neuquén y el manejo de las aguas residuales en relación al río. La otra cosa que vale la pena tener en cuenta es que no solo no hubo estudio de impacto ambiental, sino que se impidió que la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura en la provincia de Neuquén pudiera discutir el tema. El tema fue directamente a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Energía. No pasó por la Comisión de Medio Ambiente, no hubo estudio de impacto ambiental, y lo que se establece como marco de control para el proceso que se va a desarrollar es un marco de control donde participa el Estado provincial y la empresa YPF. Es decir,
Digo, como bien decía Martín, en el acuerdo no se habla prácticamente de Chevron, se habla de YPF, porque es un acuerdo supuestamente entre la provincia que concesiona y la empresa concesionaria que es YPF, pero en realidad la propia empresa YPF, que se supone que es a la que hay que controlar, aparece como controlante. Entonces, cuando uno dice que hay que discutir con seriedad el tema, para efectivamente ver cuáles son los límites ambientales que el tema tiene, lo que no se puede hacer es eludir las regulaciones más elementales que el tema tiene. Hay que poner toda la información sobre la mesa con base científica, hay que poder discutir con la comunidad adecuadamente esto y hay que cumplir con los pasos elementales. No puede no haber estudio de impacto ambiental, no puede tener una densidad de producción de pozos superior al existente en otros lados, no puede ser que quien tiene que llevar a cabo la explotación al mismo tiempo sea el que controla. Hay todo un conjunto de cuestiones que indican que ese tema no viene bien parido en el tipo de acuerdo del cual estamos hablando. La otra cosa que también aparece como una duda importante por las características del decreto 929 y demás, es que, de acuerdo a la información disponible, debajo de Vaca Muerta hay otra formación, que es la formación Los Molles, donde también habría hidrocarburos no convencionales. De esa formación que está abajo de Vaca Muerta y que se supone que no ha sido concesionada, prácticamente no se habla, ni se la computa a la hora de tomar en cuenta lo que sería la perspectiva o el rendimiento que tiene este acuerdo. Y la verdad que, dado lo que establece el decreto y la conexidad que puede existir entre una cuenca y otra, podría darse el caso de que directamente se considere que esta explotación de Vaca Muerta también incluye la posibilidad de la explotación de los molles. Con lo cual, en realidad, estaríamos en presencia de un agregado no menor, que es que no estaríamos discutiendo solamente la concesión de Vaca Muerta, sino de otra cuenca más que efectivamente tiene un rendimiento igual o superior al que Vaca Muerta viene estableciendo. En ese sentido es bueno ver el tema de los datos, porque los datos que mencionaba Martín y que están incluidos en la presentación que hace YPF a la provincia de Neuquén, en realidad son datos de mínima. Si uno agrega, además de Vaca Muerta, lo que podría suponer la explotación de los molles, en realidad el rendimiento de este acuerdo podría ser incluso muy superior. La tasa interna de retorno es una tasa interna de 24% en dólares y que por lo tanto es una tasa interna de retorno sumamente significativa, que lo que genera como resultado es que en realidad, si bien se dice que el proyecto demanda 16.500 millones de dólares de inversión, en la práctica una parte muy significativa de esos fondos los autogenera el proyecto. Es decir, no es que hay que invertir todo el dinero, sino que en realidad con una inversión de apenas 3.966 millones de dólares, se pone en marcha un proyecto cuya rentabilidad permite financiar el resto de la inversión. En el fondo, lo único que termina poniendo Chevron en esta discusión son 2.283 millones de dólares, porque el resto lo pone por el giro mismo que el negocio produce. En este sentido, los cálculos que surgen de los datos presentados por YPF es que en realidad el margen de beneficio estaría en el orden de, antes de pago de impuesto a las ganancias, en el orden del 800%. En realidad, con inversiones de 2.283 millones y resultados netos de 17.332 millones de dólares en el lapso del conjunto del proyecto. En 8 años prácticamente se recupera la inversión. Obviamente, si se cumple esto que estoy diciendo, de que no solo está considerado vaca muerta, sino también la explotación de los molles, esto sería muy superior. ¿Y por qué suponemos que también está incluido los molles? Porque en lugar de aparecer pozos
de carácter horizontal, que son los que caracterizan este tipo de explotaciones, aparecen para ser desarrollados 585 pozos de carácter horizontal y 1188 pozos de carácter vertical, que podrían ser pozos dirigidos a explotar no solo la primer cuenca, sino también la que está por debajo, que es la de los Muelles. Esto que acabo de mencionar viene acompañado de un planteo en donde los precios internos van a ir elevándose para acercarse al precio internacional. Eso es un tema también importante, porque en realidad, si nosotros queremos aprovechar la ventaja de disponer de un recurso cuyo costo de producción está por debajo del precio internacional, y luego lo que tenemos es un compromiso de nivelación hacia el precio internacional, es como si nosotros en realidad los transformáramos en importadores del recurso, a pesar de que lo tenemos abajo de nuestro propio suelo. Es un modo de no apropiar la renta, digamos, de manera local. El tema de que se establece por 5 años para que a partir de ese momento la empresa pueda disponer del 20% de la producción para colocar en el mercado mundial, o en caso de que no lo coloque en el mercado mundial, venderla en el mercado doméstico al precio internacional, porque eso es lo que establece el acuerdo. En realidad también habría que descontar de esos 5 años el tiempo que supone la puesta en marcha del proyecto, que más o menos va a estar por ahí. Es muy probable que a partir del momento en que comience a funcionar Vaca Muerta, a partir de ese momento puedan disponer del 20% de producción para colocar en el exterior, para disponer del 100% de la divisa o para cobrarlo al precio internacional. Junto con esto viene de la mano de la reducción de los aranceles de importación de equipos, cuestión que debería discutirse en el marco del desarrollo de la industria local y que acá no aparece siquiera considerado. Y viene en el marco de una definición también de carácter inconstitucional, que es la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos. En realidad, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar las retenciones vigentes, es el Parlamento quien debiera hacerlo. En este sentido, avanza sobre el Parlamento y fija la reducción a 0 de las retenciones para ese 20% que se plantea como exportación. En ese sentido, para nosotros, del mismo modo que digo, en materia ambiental, no solo no hay un debate serio, sino que no hay mínimos elementos de control que nos garanticen que esto tenga la seriedad que debe tener. Del mismo modo que en materia económica, la tasa interna de retorno del proyecto, el margen esperado, el modo en que se recupera la inversión y el solo hecho de que la inversión se paga prácticamente con los recursos que el propio proyecto genera, están indicando elementos que debieran ser revisados del proyecto. Y en ese sentido, los estímulos que se establecen son estímulos que de alguna manera retrotraen al tipo de lógica propia de los decretos de reguladores de los 90, con el agravante de que estamos en discusión decía anteriormente, con una cierta incertidumbre, en el sentido de que lo que nosotros sabemos de Vaca Muerta es que hay recursos. La certificación de reservas probadas que efectivamente puedan ser extraídos a un precio conveniente es algo que en realidad todavía no sabemos. Por lo tanto, tomar definiciones de estas características sin siquiera tener esta certidumbre, ni tener regulado la cuestión ambiental del modo que corresponde, y con digamos, privilegios para la empresa, como los que en todo caso tenemos, aparece como una definición innecesaria. El otro tema es por qué elegir a Chevron. Digo, Chevron es una empresa que ya existe en la Argentina, es una empresa que, si nosotros revisáramos la concesión de la que dispone, que es una concesión que, a diferencia de otras, es la concesión austral, y es por lo tanto una concesión más nueva que otras concesiones hidrocarburíferas que están en el territorio. En realidad, cuando uno toma el periodo 2009-2012, la media de caída de la producción está en el orden del 15 al 20%, mientras que la caída
de la producción de hidrocarburos por parte de Chevron está en el 35%. En realidad es una de las empresas locales con peor performance en la materia, con lo cual no resulta muy entendible por qué razón nosotros como país a una empresa cuya concesión no está funcionando adecuadamente la tomamos como sujeto con el cual establecemos un acuerdo y lo privilegiamos con estímulos prácticamente hechos a medida. El segundo elemento es que también Chevron tiene una foca de servicio bastante complicada en términos de registro ambiental a nivel mundial. El último y más complejo es el ocurrido en Ecuador, lugar en donde le cabe un juicio por alrededor de 19.000 millones de dólares por haber puesto, digamos, en crisis en materia ambiental a una parte del Amazonas. Digo, la verdad que en ese sentido tampoco se entiende, existiendo un juicio llevado adelante por una nación hermana, por un país que forma parte de la experiencia común de UNASUR, ¿por qué razón el gobierno, en lugar de respetar eso, operó sobre la Procuración General y sobre la Corte para liberar a Chevron de todo tipo de responsabilidad y poder armar un acuerdo de esta naturaleza? Y el otro elemento que mencionaba, el acuerdo vuelve a colocar el tema del sesgo exportador como una de las lógicas principales de la salida en términos de organización del sistema hidrocarburífero del país. Dicho todo esto, que son las razones por las cuales nosotros creemos que es un proyecto inconveniente, porque creo que no tiene ni establece los recursos medioambientales más elementales, porque creemos que efectivamente en realidad las condiciones le permiten a Chevron prácticamente autofinanciar el proyecto con los resultados que el propio proyecto genera y por lo tanto el aporte de capital es sumamente bajo y la tasa interna de retorno es muy grande, porque no queda claro si se está entregando solamente Vaca Muerta, sino si a la vez se está entregando también la otra cuenca que está debajo de Vaca Muerta, que es Los Molles, porque se mete el tema de la lógica exportadora de vuelta cuando deberíamos estar privilegiando el tema del autoabastecimiento. Digo, y por el hecho de que Chevron tiene las características que tiene, por todas estas razones es que a nosotros no nos parece conveniente y nos parece que en ese sentido la estrategia oficial no cambia cualitativamente la orientación que en materia energética venía teniendo hasta el momento en que decidió avanzar en la estatización parcial de YPF. Desde nuestro punto de vista, nosotros tendríamos que transitar otro camino. Ese camino es el de la auditoría integral del conjunto de los yacimientos y de las reservas que tiene la Argentina, hecho que a partir del proceso de fragmentación y privatización vivido sigue siendo un interrogante en nuestro país. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que avanzar con la derogación y hay que terminar con el tema de los decretos de reguladores de los 90. Hay que anular el decreto 929, que es un decreto inconstitucional y que establece estímulos que para nosotros no son convenientes. Creemos que no tiene sentido hablar de autoabastecimiento y seguir permitiendo que siga saliendo productos para la exportación. Y creemos que hay que avanzar en la revisión de las concesiones del resto del capital privado para, en ese marco, establecer nuevas condiciones de negociación con el mismo e incluso, si fuera necesario, apropiar nuevas cuencas en manos de la propia petrolera estatal. Creemos que sería mucho más conveniente pensar, antes de tomar como horizonte fundamental los hidrocarburos no convencionales, que tienen una metodología tan cuestionada como es la del fracking, habría que pensar en mucha mejor medida en la posibilidad del acuerdo con Petrobras y en la cuenca marina de la Argentina. Creemos que eso podría tener mucho más perspectiva, y creemos que además es conveniente incorporar como horizonte estratégico dos cosas. La primera, en términos específicos del sector energético. Nosotros no podemos seguir operando sobre la base de que vamos a depender siempre de hidrocarburos. Me parece que es hora de que efectivamente el tiempo disponible y la renta disponible en materia hidrocarburífera vaya poniéndose dominantemente en dirección a modificar la matriz energética del país. Eso para nosotros es una clave absolutamente indispensable. Y la segunda
y fundamental tiene que ver con la orientación productiva, porque cuando Galucio dice que vamos a transformar a YPF en una o Argentina en una plataforma de exportación de hidrocarburos no convencionales, por detrás de esa definición hay una definición que sostiene la idea de que tenemos que conseguir dólares de la soja y de los hidrocarburos o de la megaminería para poder sostener una industria absolutamente desequilibrada en materia de divisas, con bajo aporte en términos de progreso técnico y con baja capacidad para generar empleo e ingresos. Esa realidad de un país que genera dólares de la soja, los hidrocarburos y la megaminería para sostener una industria de esta naturaleza no resuelve la posibilidad de organizar la Argentina que necesitamos. Ser capaces de pensar otro modelo de desarrollo con un componente extractivista mucho menor y sobre la base de entender que los recursos naturales son una fuente de renta que nos permite o nos tiene que permitir financiar el cambio productivo, es para nosotros el destino que tiene que tomar la Argentina. Muchas gracias.